Bienvenidos. En este video, que es el primero de nuestro curso de cálculo diferencial, vamos a ver una aplicación de la razón de cambio media o promedio. En este caso, vamos a hacerlo desde una mirada desde el movimiento de caída libre. En particular, entonces, tomaremos como pretexto la siguiente situación. Dice que la altura alcanzada por un objeto lanzado verticalmente, en principio hacia arriba, se expresa por y igual a b sub 0 en función de t, por t menos un medio de a por t cuadrado. Noten que este b sub 0 pues es la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial que nos dice en el siguiente párrafo, velocidad inicial, y a es la aceleración del campo gravitacional, ¿sí? Es lo que dice acá, una aceleración. Esto de las unidades los he puesto aquí, pero no necesariamente deben ser esas, podría ser cualquier otro tipo de unidades, ¿no? Que sean consistentes con ser unidades de velocidad y unidades de aceleración. Y nos piden cuando el tiempo es igual a 2 y el intervalo de tiempo dura 0,5 segundos, 0,1 segundo, 0,05 segundos y 0,01 segundos. Bien, entonces nos piden hallar eso, hallar la velocidad promedio o la velocidad media que llaman en algunos textos. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a mirar que en este caso una cosa es el movimiento del cuerpo, que es vertical hacia arriba, y otra es, o sea, esto es el movimiento del cuerpo, ¿sí? Este es el movimiento del cuerpo, digámoslo físicamente, que es un movimiento vertical en una sola dirección. Evidentemente, pues el cuerpo va a subir hasta un cierto punto y luego va a caer. Pero otra cosa muy diferente es la ecuación que describe la relación entre la posición y el tiempo. En este caso, la posición es una función que depende del tiempo t, escrita de esta manera. Entonces noten que es una función de tipo cuadrático, ¿sí? De tipo cuadrático. O sea que muy seguramente la descripción de esto va a ser algo de esta forma. Noten que no es que el cuerpo haga un movimiento parabólico, sino que la relación es de tipo cuadrático. Bien, hechas esas precisiones desde el punto de vista del contexto del problema, entonces vamos a empezar a mirar el asunto. Noten que cada vez nos están pidiendo que partamos de un tiempo dado, t igual a 2 en este caso, y 2 segundos, ¿no? Se supone que esto está en segundos, y nos piden que esta es la duración del intervalo, o sea que aquí realmente estoy contemplando el intervalo que va desde 2 hasta 2.5 segundos, ¿sí? Aquí estoy contemplando el intervalo que va desde 2 hasta 2.1 segundo y sucesivamente. ¿Sí? Esos son los intervalos que vamos a estar contemplando. Pues bien, entonces vamos a la definición de la velocidad promedio. Entonces dice que la velocidad promedio en un intervalo determinado de tiempo t1, t2, ¿sí? De intervalo de extremos t1, t2, es dado por la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo. Es decir, la noción usual que tenemos escolarmente desde la física de lo que es la velocidad. Entonces es el cambio de la posición, ¿cierto? Dicho de otra manera, sería el cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces sería el y2 menos el y1, que es nuestra posición, sobre t2 menos t1. En este caso entonces, ¿qué es nuestro y? Pues será la función evaluada en t2 menos la función evaluada en t1 sobre t2 menos t1. Ahora bien, este problema entonces lo podemos abordar de dos formas. Uno, con casos específicos empezando punto por punto. Entonces el primer punto, si el intervalo es de 2 a 2.5, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso 2,5 segundos. Y entonces tenemos este intervalo y hacemos este problema para ese caso, luego para el otro y así. Pero tenemos otra forma de hacer lo que es el que quiero comentar y pretender un poco en este curso, y es la generalización. Entonces vamos a trabajarlo de manera general. Entonces, de manera general, ¿qué hacemos? Entonces aplicamos nuestra definición. Y entonces tendríamos que la función evaluada en t2 sería la velocidad inicial por t2 menos un medio de aceleración por t2 al cuadrado, que es lo que he escrito acá. Esto es nuestra f evaluada en t2. Menos la función evaluada en t1. Noten que es reemplazar simplemente b sub 0 por t1 menos un medio de a por t1 al cuadrado. Esta es nuestra función evaluada en t1. Sobre t2 menos t1. Bien, proseguimos entonces haciendo algebraicamente las operaciones. Aquí aplicamos la ley distributiva para suprimir este paréntesis, ¿sí? Y entonces llegamos a que es b sub 0 por t2 menos un medio de a por t sub 2 al cuadrado menos b sub 0 por t1 más un medio de a por t1 cuadrado. Pueden aquí aplicar algunas cosas que uno dice escolarmente, o pueden decir que como está apareciendo un signo negativo los signos cambian. Bueno, ese tipo de cosas son viables de entender, decir desde que usted comprenda lo que quiere estar
se está haciendo en este paso. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar términos, vamos a factorizar. Por ejemplo, estos tienen b sub 0 y estos tienen un medio de a, ¿cierto? Como factor. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer una factorización rápidamente. Y entonces factorizamos acá, tomamos estos dos términos, como les mostré ahorita. Entonces el factor común es b sub 0, factor de t2 menos t1. Y ahora los que están subrayados por debajo, voy a hacerlo de esta manera. Tienen en común un medio de a, un medio de a, un medio de a, factor de t2 al cuadrado, t1 cuadrado, aquí esto me quedó mal, me quedó cambiado, t1 cuadrado menos t2, no, sí está bien porque está apareciendo un menos negativo, ¿no? Perdón ahí. t2 está apareciendo un negativo, entonces factoriza el menos. Entonces este quedaría t2 al cuadrado menos t1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a factorizar esta expresión que tenemos aquí. Noten que aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacer nuevamente la factorización. Entonces hacemos la factorización nuevamente. Es decir, vamos a hacer lo que hicimos aquí, una diferencia de cuadrados. Y nos queda aquí el primer término idéntico. Y en el segundo, esta diferencia de cuadrados es de la forma a menos b cuadrado. A cuadrado menos b cuadrado. Y esto es igual a a menos b por a más b. Eso es lo que hemos hecho acá. Entonces sería t2 menos t1, factor de t2 más t1. Y esto por a. Ahora bien, aquí podemos simplificar. Volver a hacer factor común y simplificar. No, simplemente simplificando. Entonces decimos aquí queda b sub 0 porque este término se cancela. Y aquí nos quedaría un medio y este primer término se cancela y queda t2 más t1 por a. Que es lo que tenemos aquí escrito acá abajo. ¿Cierto? De algún modo lo que hemos hecho aquí es factorizar t2 menos t1 factor de b sub 0 menos un medio de t2 más t1 por a. Todo sobre, disculpen aquí la igualdad debería ir al frente del signo igual, tengo un poquito de mala motricidad. Esta cosa se simplifica, dado que t2 menos t1 no va a ser nunca 0, ¿cierto? En este caso no es 0. Siempre va a ser diferente de 0. Y entonces pues tenemos la expresión que hemos obtenido aquí en el último renglón. Ahora bien, noten que t2 pues va a ser el t1 más el delta de t, donde el delta de t es el incremento. O sea que en este caso nuestra delta de t es 0.5 segundos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar eso en nuestra expresión donde vamos. Entonces, venimos acá y decimos b sub 0 menos un medio de t2, pero es que t2 lo reemplazo por t1 más delta de t, más t1, el incremento en el tiempo, ¿no? Y esto por a, igual. Entonces, ahora aquí, ¿qué hacemos? Sumamos, operamos términos semejantes y nos queda b sub 0 menos un medio de 2t1 más delta de t por a. Noten que en ningún momento hemos supuesto nada sobre los datos iniciales de, que nos han sido entregados. Entonces noten que aquí ya hemos hecho la cosa de manera general. Ahora bien, vamos a particularizarlo. Entonces ahora sí, para este caso en particular, tenemos que el t1 son 2 segundos. Es donde empezamos nuestro intervalo de tiempo. En cualquiera de los casos. Cambia la duración, o sea, va a cambiar nuestro delta de t en cada caso. Delta de t1 y delta de t4, ¿cierto? Cambia nuestro delta de t, pero para el caso particular, en este ejemplo en particular, nuestro t1 vale 2, o sea que podríamos reemplazar este t1 por 2, y entonces nos quedaría que, reemplazando este t1 por 2, aquí en la expresión, aquí tenemos 2 por 2, 4, y nos queda b sub 0 menos un medio de 4 más delta de t por a. Y ya con eso podemos pasar a evaluar cuál es la expresión para cada caso. ¿Por qué? Porque conocemos el delta de t para cada una de las situaciones. Entonces arrancamos. Para el caso A, entonces tenemos nuestra expresión, ¿cierto? Tenemos nuestra expresión. Entonces tendríamos que b sub 0 menos un medio de 4 más el delta de t, que es 0.5 por a. Y esta suma pues nos da 4.5 por un medio da 2.25. Entonces b sub 0 menos 2.25 por a. He puesto los colores en rojo, dado que es la particularidad de este ejemplo, hasta donde hemos empezado ya a hacer el caso particular uno por uno. Y así sucesivamente con cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces en el caso B, tendríamos que es b sub 0 menos un medio de 4 más el delta de t, que es 0.1 por a. Esto da 4.01 por un medio, pues da menos 2.05. Y quedaría b sub 0 menos 2.05 por a. En el caso C, nuevamente cambiamos nuestro delta de t
por 0.05. Hacemos la operación 4 más 0.05 por 1 medio y nos queda b sub 0 menos 2.025 por a. Y por último, si el delta de t es mucho más pequeño, que es 0.01, disculpen, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero estamos reemplazando la misma expresión. Entonces aquí 4 más 0.01 da 4.01 por menos 1 medio, da menos 2.005 a. Noten que este valor se mantiene constante en b sub 0. O sea que vamos a tener en general que la velocidad va a ser algo de la forma b sub 0, ¿cierto? b sub 0 menos, y noten que este valor sí va variando, pero que a medida que el intervalo de tiempo se hace más pequeño, este valor parece estarse acercando a 2. Es decir, que esto sería lo que más adelante vamos a definir como la velocidad instantánea. Ya no en un intervalo, sino en un punto. Por ahora les dejo solamente la noción de cómo es que es el asunto, de cómo vamos a ir haciendo la aproximación de la velocidad instantánea a la, perdón, de la velocidad promedio o media a la velocidad instantánea. Ahora bien, hemos aquí resumido nuestros hallazgos de este problema. Ahí está. Bien, vamos a culminar con dos cositas. Una actividad para el visitante, donde no vamos a generalizar, sino que vamos a partir de lo que nos han dado, ¿cierto? La definición de velocidad promedio. Y vamos a evaluarlo para cada uno de los intervalos propuestos. Entonces, miren que esta es una forma de hacerlo sin necesidad de generalizar. Entonces uno parte del intervalo de 2 a 2.5, que era nuestra primera situación, donde el delta de t era 0.5. ¿Recuerdan? Era la primera pregunta. Cogemos nuestra función y hallamos. Miramos quién es f evaluado en 2, quién es f evaluado en 2.5. Haciendo las sustituciones allí. 2 al cuadrado pues da 4. 2.5 al cuadrado da 6.25. Operamos. Y luego decimos que t2 menos t1 pues será 2.5 menos 2. Aquí hemos hecho una síntesis de lo que hemos calculado. Sustituimos los valores. Operamos. ¿Cierto? Operamos aquí. Reducimos términos semejantes. Esto da 0.5 b sub 0. Y esta diferencia nos da menos 1.125a sobre 0.5. Ahora hacemos la división. 0.5 entre 0.5 da 1, b sub 0. Y menos 1.125 entre 0.5 nos da 2.25a. Que coincide con el valor que encontramos para el primer caso. Y así lo haríamos con todos los casos. Miren que se vuelve 4 problemas a diferencia de como lo hemos abordado, que era uno solo. Bien, ahora voy a escapar un momentico de acá y voy a ir a mostrarles un poco cómo funciona el asunto en GeoGebra. Entonces denme un segundito aquí, pico en GeoGebra. Aquí he construido la función f que depende de t, la función de la altura. He puesto aquí unos deslizadores para la aceleración, la he puesto en 9,8, que es la aceleración gravitacional terrestre, aunque uno la podemos mover aquí libremente. ¿Sí? Pues obviamente el comportamiento general sigue siendo parabólico, pero la forma de la curva pues pasa por puntos muy diferentes, ¿de acuerdo? Lo mismo con la velocidad inicial, la puedo cambiar, es un parámetro que puedo ir cambiando. Y aquí he puesto el delta de t, entonces el delta de t lo voy a poner en el más grande que da nuestro ejemplo, que es 0.5, nuestro problema. Y noten que aquí vamos a obtener poco más o menos los mismos valores que hemos obtenido allí para estos valores específicos de b sub 0 y de a. Ahí les queda pues para que verifiquen que con esos valores de b sub 0 y de a nos dan estos valores. Y aquí están los cálculos, ¿no? El b sub 0, ¿cierto? Aquí están nuestros cálculos, ¿cierto? Y aquí he calculado la pendiente, porque recuerden que hicimos que era el cambio en la función sobre el cambio en la variable. El cambio en y sobre el cambio en el delta de t. Y noten que a medida que vamos acercándonos acá, el intervalo se nos va a ir cerrando, va a ir cambiando aquí los valores, obviamente. Ahí está el valor de la... Miren que aquí el valor de la velocidad coincide con el valor de la pendiente de la recta secante a esta curva, entre el par de puntos considerados. Y vamos acercándonos aquí a 0.1, miren cómo está aquí la cosa, y en 0.05 está muy cerca al valor que hemos dicho que era velocidad inicial, menos un medio de a por t al cuadrado. Y allí está. Miren que aquí en 0 la diferencia ya no nos da. Muchas gracias.